Hay personas que un día se despiertan y ya no reconocen el mundo que las rodea. No el mundo de afuera. El mundo de adentro de sus relaciones. El mundo que construyeron durante años con las mismas personas, en las mismas conversaciones, alrededor de las mismas mesas. Un día, algo cambia. Y lo que cambia no es el lugar, no son ellos. Eres tú. Y eso es lo más difícil de sostener, porque nadie te preparó para esto. Nadie te dijo que crecer podía doler de esta manera. Nadie te explicó que la evolución de una mente tiene un precio que se paga en soledad, en distancia, en silencios incómodos con personas que antes lo llenaban todo. René Descartes lo entendió mejor que nadie. No en teoría, en carne propia. En el año 1617, a los 21 años, Descartes tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: abandonar Francia, su familia, sus amigos, su tierra, y partir hacia los Países Bajos. No huyó de una guerra, no huyó de la pobreza, huyó del ruido, huyó de las conversaciones que ya no podía sostener sin sentir que algo dentro de él se apagaba lentamente. Descartes comprendió que su mente había crecido más allá del espacio que habitaba, y que continuar ahí era una forma lenta de morir. Lo que Descartes vivió tiene un nombre filosófico preciso: la ruptura entre la mente que despertó y el mundo que se quedó dormido. Y es exactamente lo que estás atravesando tú. En este video vas a entender 3 cosas que nadie te ha explicado con claridad. Primero, ¿por qué el crecimiento genuino de una mente crea distancia inevitable con las personas que antes estaban más cerca? Segundo, ¿por qué sientes culpa, luto y confusión en lugar de celebración cuando eso ocurre? ¿Y qué está pasando realmente en tu interior, según la filosofía cartesiana? Tercero, y esto es lo más importante, esto no es pérdida, es selección, no es abandono, es transformación, y la diferencia entre entenderlo así o no entenderlo puede determinar si sigues creciendo o si retrocedes al lugar donde ya no cabes. Existe algo que le ocurre a casi todas las personas que atraviesan un proceso de despertar mental profundo, y sin embargo casi nadie lo nombra con honestidad. La mayoría de los relatos sobre el crecimiento personal lo presentan como un proceso limpio, celebrado por todos. Pero la realidad que Descartes observó es radicalmente distinta. El crecimiento genuino de una mente no une. Primero separa, no acerca. Primero, distancia. Y esa distancia no es señal de que algo salió mal, es la señal más clara de que algo salió bien. Descartes describió en sus meditaciones metafísicas el proceso por el cual una mente comienza a cuestionar todo lo que alguna vez creyó verdadero. Lo llamó la duda metódica. Y lo que Descartes descubrió es que ese proceso no puede ocurrir en compañía. La duda genuina exige soledad, exige silencio, exige un espacio mental que no puede coexistir con el ruido constante de relaciones que funcionan sobre premisas que ya dejaste de compartir. Cuando una mente empieza a dudar, las conversaciones que antes parecían normales empiezan a sonar vacías. Los temas que antes te enganchaban durante horas empiezan a parecerte superficiales. No porque las personas a tu alrededor sean malas, sino porque tu mente ya está operando en otra frecuencia. Piensa en Clara. Clara tenía 32 años y trabajaba como contadora en una empresa familiar en una ciudad mediana. Durante toda su vida adulta, su círculo social había sido el mismo: compañeros de trabajo, amigos de la infancia, familia extendida. Las conversaciones eran siempre las mismas, los temas siempre los mismos, las bromas siempre las mismas. Clara no lo notaba. Era su mundo, y cabía perfectamente en él. Luego, durante un período de profunda quietud que vino después de una ruptura sentimental, Clara empezó a leer, empezó a pensar, empezó a hacer preguntas que nadie a su alrededor tenía intención de hacerse. Y en el espacio de unos pocos meses, algo cambió de manera irreversible. No fue un momento, diría Clara después. Fue como si una mañana me hubiera levantado con un par de lentes que nadie más tenía. Podía ver cosas que antes no veía.
Y lo peor no fue ver esas cosas. Lo peor fue darme cuenta de que las personas que más quería no tenían ningún interés en verlas. Lo que Clara describió es lo que la filosofía cartesiana llama la separación entre las ideas adventicias y el pensamiento crítico genuino. Descartes explicó que la mayoría de las creencias que sostenemos fueron puestas ahí por el entorno. La familia, la cultura, el grupo social, la costumbre, son lo que Descartes llamó ideas adventicias, ideas que vienen de afuera y que aceptamos sin examinarlas. Cuando una mente empieza a examinarlas, comienza un proceso de separación que es simultáneamente intelectual y social, porque las relaciones también están construidas sobre ideas adventicias compartidas. Cuando dejas de compartirlas, las relaciones empiezan a resquebrajarse, pero aquí viene lo verdaderamente fascinante, y es lo que casi nadie se atreve a decir. Esa resquebrajadura no es el fin de algo, es el nacimiento de algo. Y entender esa distinción lo cambia todo. Hay una forma particular de dolor que siente quien ha crecido más allá de su entorno, y ese dolor tiene una característica muy específica. Viene acompañado de culpa. No solo duele alejarse de las personas que alguna vez lo fueron todo, duele porque te sientes responsable de esa distancia. Y esa culpa es, según Descartes, una de las pasiones más complejas que puede experimentar una mente humana. En su tratado, Las pasiones del alma, publicado en el año 1649, Descartes escribió que las emociones no son solo experiencias mentales, son eventos físicos. La culpa que sientes cuando superas a alguien que amas es somáticamente real. Se aloja en el pecho, en la garganta, en el plexo solar. No es una metáfora, es un dolor real, psicológicamente documentado, físicamente presente. Y Descartes argumentaba que entender el origen de una pasión es el primer paso para no ser controlado por ella. La culpa que aparece cuando creces nace de una confusión entre lealtad y estancamiento. Durante toda tu formación, aprendiste que ser leal significa permanecer junto a las personas que amas, seguir siendo quien siempre fuiste para ellas. Esa definición, que Descartes llamaría una idea adventicia por excelencia, une el amor con la inmovilidad. Y cuando una mente empieza a moverse, esa definición heredada se convierte en una trampa. Porque ahora crecer se siente como traicionar. Piensa en Marcos. Marcos tenía 45 años y era médico de medicina general en una ciudad del interior. Su grupo de amigos de toda la vida eran personas que conocía desde la infancia. Personas buenas, cariñosas, leales en el sentido más convencional de la palabra. Pero durante un periodo de crisis personal que atravesó después de los 40 años, Marcos comenzó un proceso de introspección profunda. Empezó a cuestionar no solo sus creencias personales, sino la manera en que había construido su vida. Y lo que encontró lo perturbó. Había vivido siguiendo un guión que otros escribieron para él. Sus decisiones de carrera, sus relaciones, incluso sus opiniones políticas y religiosas, eran en su gran mayoría reflejos de lo que su entorno esperaba. El día que me di cuenta, diría Marcos, fue el día más liberador y el más aterrador de mi vida. Liberador porque finalmente me vi a mí mismo con claridad. Aterrador porque supe que lo que venía después iba a costar mucho. Y costó. Las conversaciones con mis amigos de siempre dejaron de tener sentido para mí, no porque ellos fueran peores personas, sino porque yo había dejado de ser la misma persona que ellos conocían, y no tenía forma de volver a serlo. Lo que Marcos describió como no tener forma de volver es lo que Descartes identificó como el punto de no retorno del pensamiento genuino. Una vez que la mente ha visto algo verdadero, no puede dejar de verlo. Descartes lo vivió en carne propia cuando, en la famosa noche de los 3 sueños del 10 de noviembre de 1619, tuvo la revelación que cambiaría su vida para siempre. Que el conocimiento verdadero no puede heredarse, debe construirse desde la duda, desde el cuestionamiento radical de todo lo que creemos saber. Esa noche, Descartes no solo cambió su forma de pensar,
cambió de manera irreversible su relación con el mundo que lo rodeaba. No eres desleal, no eres arrogante. Tu mente simplemente ha comenzado a hacer el único trabajo que le corresponde: pensar por sí misma. Si en algún punto de este recorrido estás reconociendo experiencias que creías tuyas y solo tuyas, si estás sintiendo que alguien finalmente está nombrando algo que llevas tiempo sintiendo sin saber cómo llamarlo, ese reconocimiento no es casualidad. Es evidencia de que tu mente ya está en proceso. Considera suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones, no como un clic mecánico, sino como un gesto hacia ti mismo. Como la decisión de seguir alimentando el único proceso que nadie puede detenerte de atravesar: el de pensar con honestidad. Escribe en los comentarios qué relación de tu vida cambió cuando tú cambiaste. No tienes que dar nombres. Solo describe el momento, porque tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para saber que no está sola. Y lo que viene en la segunda parte de este vídeo es quizás lo más difícil de aceptar. ¿Por qué las personas que más te quieren son, con frecuencia, las que más resistencia oponen a tu cambio? Existe una paradoja en el corazón de toda relación cercana que atraviesa el despertar de una de las mentes que la componen. La paradoja es esta: cuanto más te quiere una persona, más amenazada se siente por tu crecimiento. Y esa amenaza no nace de malicia, nace del miedo. Descartes dedicó parte significativa de su vida a comprender por qué los seres humanos resisten el conocimiento nuevo con tanta vehemencia. En su discurso del método, Descartes observó que la mente humana desarrolla resistencia natural hacia todo aquello que contradice las creencias que ya sostiene, no porque las personas sean ignorantes, sino porque las creencias no son solo ideas, son identidades. Son el pegamento invisible que mantiene unidas a las comunidades. Cuando alguien empieza a cuestionar las creencias compartidas, lo que siente el resto no es curiosidad intelectual, es una amenaza a la coherencia de su propio mundo. Piensa en lo que ocurre en una familia donde uno de los hijos adultos comienza a cuestionar las creencias que siempre fueron dadas por sentadas. No tiene que decir nada ofensivo. Simplemente con dejar de asentir, con expresar dudas, genera una incomodidad que frecuentemente se traduce en conflicto. La filosofía cartesiana explica que ese conflicto es inevitable, porque la duda es contagiosa, y quienes aún no están listos para dudar perciben instintivamente al que duda como una amenaza a su certeza. Piensa en Isabel. Isabel tenía 28 años y era diseñadora gráfica independiente. Su familia era unida, cariñosa, presente de maneras que ella siempre había valorado. Pero durante los años posteriores a los 25, Isabel atravesó un proceso de transformación personal profunda que incluyó cambios en su forma de alimentarse, en sus relaciones afectivas, en su espiritualidad, en sus ambiciones profesionales. Cada cambio fue recibido por su familia con una mezcla de preocupación, incomprensión y, en algunos casos, hostilidad velada. Lo más duro, diría Isabel, no fue que no me entendieran, fue que mi crecimiento los hacía sentir juzgados, como si el hecho de que yo cambiara fuera una crítica implícita a cómo ellos habían elegido vivir. Y yo no los juzgaba, los amaba, pero mi sola existencia transformada se había convertido en un espejo incómodo para ellos. Y los espejos incómodos se rompen o se apartan. Lo que Isabel describió con la metáfora del espejo anticipa algo que Descartes identificó con claridad. El conocimiento verdadero siempre incomoda a quienes prefieren la certeza heredada. No porque el conocimiento sea agresivo, sino porque su sola presencia revela la fragilidad de las certezas que lo rodean. Cuando creces, no tienes que decir nada. Tu crecimiento habla solo. La resistencia de quienes te rodean a tu cambio no es evidencia de que estás equivocado, es paradójicamente evidencia de que estás en el camino correcto. El método cartesiano enseña que la verdad siempre genera resistencia antes de generar aceptación. El tamaño de la resistencia es, con frecuencia, proporcional al tamaño de la verdad que has encontrado.
Pero lo que nadie te dice es que esa resistencia también tiene un límite. Y cuando llega a ese límite, ocurre una de las dos cosas más importantes que pueden pasarle a una relación que atraviesa el despertar de una de sus partes. Hay un momento en el proceso de superar a las personas que te rodean, que es el más doloroso de todos. No es el momento en que te das cuenta de que ya no tienes nada que decirte con alguien con quien antes hablabas durante horas. Es el momento en que tienes que decidir entre dos formas de deshonestidad. Fingir que sigues siendo quien eras para mantener una relación que ya no te representa, o pretender que no te duele dejar ir algo que durante mucho tiempo fue real y valioso. Descartes entendió este momento porque lo vivió de manera dramática. Cuando decidió abandonar Francia para establecerse en los Países Bajos, lo hizo sabiendo que dejaría atrás personas que lo amaban. Lo hizo cargando el peso de una decisión que no podía justificar completamente ante quienes se quedaban, porque la justificación habría requerido que ellos comprendieran exactamente lo que él había comprendido. Y si lo hubieran comprendido, no se habrían quedado. Esto es lo que Descartes llamaría el luto por la versión anterior de tus relaciones, no por las personas, por lo que esas relaciones fueron, por la versión de ti mismo que cabía perfectamente en ellas. Ese luto es real, es necesario, y negarlo o apresurarlo es uno de los errores más comunes que cometen las mentes en crecimiento. Piensa en Rodrigo. Rodrigo tenía 37 años y era profesor de historia en una escuela secundaria. Desde los 30 años, había atravesado lo que él mismo llamó un proceso lento de hacerse extraño a sí mismo. Sus amistades más importantes, construidas durante la universidad, empezaron a sentirse cada vez más distantes, no porque algo dramático hubiera ocurrido, sino porque las conversaciones que antes lo llenaban, ahora lo agotaban. Los proyectos que a sus amigos les parecían ambiciosos a él le parecían pequeños. Y Rodrigo pasó casi 3 años intentando convencerse de que era él quien estaba equivocado, que era él quien tenía que ajustarse. Tardé demasiado en entender, diría Rodrigo, que lo que sentía no era arrogancia, era desajuste genuino. Y el desajuste genuino no se resuelve fingiendo que encajas. Se resuelve teniendo el valor de buscar el lugar donde sí encajas, aunque todavía no sepas cuál es. La filosofía cartesiana tiene una palabra para ese momento de reconocimiento que Rodrigo describió: la claridad. Descartes argumentaba que la claridad es el atributo más fundamental de las ideas verdaderas. Cuando tienes la claridad de que una relación ya no te representa, negarla no es humildad. Es, en términos cartesianos, una forma de engañarte a ti mismo. No estás siendo arrogante, no estás siendo ingrato. Estás siendo honesto con una claridad que muchas personas nunca tendrán el valor de alcanzar. Lo que nadie te dice sobre el luto por las relaciones que no sobreviven al crecimiento es que ese luto no termina cuando decides seguir adelante. Termina cuando comprendes que lo que perdiste no era las personas. Era una versión de ti mismo que ya no podía seguir existiendo. Y esa comprensión cambia la naturaleza del dolor. Lo convierte en algo que puedes sostener sin que te paralice. Pero lo que sigue es quizás lo que más personas necesitan escuchar, y también lo que más resistencia genera. ¿Qué pasa con quienes se quedan en tu vida después del despertar? Hay una narrativa que circula en los espacios de crecimiento personal, que es parcialmente verdadera y profundamente peligrosa. Dice que cuando despiertas, las personas de bajo nivel vibran, te abandonan, y las personas de tu nivel te encuentran. Lo que esa narrativa deja fuera es la posibilidad de que algunas de las personas que más importan en tu vida puedan crecer contigo si se les da el espacio y el tiempo adecuados. Descartes no creía en el abandono como estrategia de crecimiento. En su correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia, una de las relaciones intelectuales más importantes de su vida, Descartes escribió sobre la diferencia entre las relaciones que se construyen sobre la proximidad física y las que se construyen sobre la resonancia genuina. Las primeras son frágiles ante el crecimiento. Las segundas no solo sobreviven al crecimiento, sino que se profundizan con él. Lo que el método cartesiano revela sobre las relaciones que atraviesan el despertar es esto:
Las relaciones que sobreviven no son las que no cambian. Son las que tienen suficiente honestidad para nombrar el cambio, suficiente respeto para no exigir que se detenga, y suficiente amor genuino para encontrar una nueva forma de estar juntos que no requiera que ninguno pretenda ser quien ya no es. Piensa en Valentina. Valentina tenía 41 años y era arquitecta. Cuando comenzó su proceso de transformación personal a los 38, su matrimonio de 12 años atravesó una crisis que a ella le parecía terminal. Su esposo, un ingeniero metódico y estable, no comprendía los cambios que Valentina estaba experimentando. Las conversaciones que Valentina quería tener le parecían abstractas. Durante casi 2 años, Valentina y su esposo vivieron en la misma casa como extraños, incapaces de encontrarse en un punto común. Lo que nos salvó, diría Valentina, no fue que él entendiera todo lo que yo estaba atravesando. Fue que tuvo la honestidad de decirme que no lo entendía, pero que no tenía intención de perderme. Y eso fue suficiente para empezar de nuevo. No desde el mismo punto, desde un punto completamente nuevo. Y lo que construimos después de eso fue más honesto, más real y más profundo que todo lo que habíamos tenido antes. Lo que Valentina describió es lo que Descartes llamaría la reconstrucción desde la duda. No la preservación de algo que ya no funciona. La construcción de algo nuevo usando los materiales del pasado, pero con una arquitectura completamente distinta. Y esa reconstrucción solo es posible cuando ambas partes reconocen que la versión anterior de la relación ya no existe y tienen la voluntad de construir una versión nueva. Descartes experimentó algo similar en su relación con su hija Francine, a quien tuvo con Helena Jans van der Stroom. Francine murió a los 5 años, en el año 1640, y el dolor de Descartes fue inconsolable. Lo que ese dolor reveló es algo que la filosofía cartesiana pocas veces menciona, que incluso la mente más disciplinada no puede separarse de los lazos afectivos que definen lo más humano de su existencia. El despertar mental no elimina la necesidad de conexión, lo que hace es elevar el estándar de la conexión que buscamos. Las relaciones que sobreviven tu despertar no son las que se quedaron igual, son las que crecieron contigo, aunque a ritmos distintos, y las que no sobrevivieron no fracasaron, cumplieron su función en el tiempo exacto en que debían cumplirla. Hay algo que ocurre después del periodo de mayor dolor que pocas personas que escriben sobre el despertar mental se atreven a describir con honestidad. No porque sea negativo, sino porque es extraño. Empiezas a estar bien con la soledad de una manera que antes te habría parecido imposible. Y esa paz no es resignación. Es algo mucho más preciso y mucho más cartesiano de lo que parece. Descartes pasó más de 20 años de su vida adulta en una soledad casi total en los Países Bajos. Cambió su lugar de residencia casi 22 veces en esas 2 décadas, precisamente para proteger la privacidad de su pensamiento. Descartes entendió algo que pocas personas comprenden antes de haber atravesado un despertar profundo. La mente que piensa verdaderamente necesita silencio, no como lujo, sino como combustible. Lo que la filosofía cartesiana llama res cogitans, la sustancia pensante, no puede operar a su capacidad plena en un entorno de ruido social constante. El pensamiento genuino exige una atención que el ruido interrumpe de manera sistemática. Cuando dejas de buscar compañía por miedo a la soledad y empiezas a elegir la soledad como espacio de cultivo, algo cambia en la calidad de tu pensamiento, como si la mente, finalmente en silencio, pudiera escucharse a sí misma. Piensa en Santiago. Santiago tenía 52 años y era consultor financiero independiente. Había pasado los primeros 50 años de su vida siendo la persona más sociable de cualquier sala en la que entrara. Su identidad estaba construida en gran medida sobre su capacidad para conectar con otros, para estar siempre rodeado de gente. Cuando un proceso de enfermedad lo obligó a pasar varios meses en una quietud que le era completamente ajena, algo inesperado ocurrió. Empecé a pensar, diría Santiago, de una manera en que nunca había pensado antes.
No el pensamiento de resolver problemas o planificar, sino el pensamiento de preguntarme quién era yo cuando nadie me estaba mirando. Y lo que encontré al final de esa pregunta me sorprendió más que cualquier otra cosa que hubiera descubierto en 50 años de vida activa. Encontré que me caía bien, que disfrutaba de mi propia compañía, que no necesitaba la validación constante de otros para saber que existía. Y esa certeza, una vez que la tuve, cambió la naturaleza de todas mis relaciones, porque ya no me relacionaba desde la necesidad, me relacionaba desde la elección. Lo que Santiago describió es lo que Descartes codificó en su formulación más famosa: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. La existencia confirmada no por la presencia de otros, sino por el acto del propio pensamiento. Cuando internalizas genuinamente que el hecho de pensar es en sí mismo la prueba más sólida de que eres real, dejas de relacionarte para llenar un vacío. Empiezas a relacionarte para ampliar una plenitud, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. La soledad que sientes cuando superas a las personas que te rodean no es el destino final, es la sala de espera de una forma de conexión que todavía no has encontrado, pero que ya está siendo construida por el mismo proceso que está atravesando tu mente ahora mismo. Hay una última cosa que necesitas entender sobre este proceso, y es la que más tarda en integrarse pero la que más transforma cuando finalmente lo hace. Tiene que ver con lo que Descartes llamó las ideas innatas, el conocimiento que no aprendiste del mundo, sino que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser rescatado del ruido que lo cubría. Cuando superas a las personas que te rodean, no te vuelves mejor que ellas. Eso es una confusión que genera arrogancia donde debería haber compasión. Lo que ocurre es algo más preciso. Te vuelves más tú. El crecimiento genuino no eleva a las personas sobre otras personas, las acerca a su propia naturaleza esencial. Y ese proceso, por doloroso que sea en sus fases iniciales, tiene una dirección que Descartes identificó con claridad: hacia adentro antes que hacia arriba. Las personas que atraviesan este proceso con honestidad, que no huyen del dolor del distanciamiento, ni lo convierten en arrogancia, sino que lo sostienen con paciencia, descubren eventualmente algo que ningún libro les habría podido decir de antemano: que el mundo está lleno de mentes que han atravesado el mismo proceso, mentes que también se alejaron de su entorno original, mentes que también lloraron relaciones que no pudieron sobrevivir su crecimiento. Y cuando esas mentes se encuentran, la conexión que establecen no tiene la fragilidad de las conexiones basadas en la costumbre, tiene la solidez de las conexiones basadas en el reconocimiento genuino. Descartes la tuvo con la princesa Isabel, la tuvo con el matemático Marin Mersenne, la tuvo brevemente con la reina Cristina de Suecia, aunque esa conexión le costó la vida, ya que la reina insistió en que sus lecciones de filosofía comenzaran a las 5 de la mañana en el invierno de Estocolmo, y el frío que Descartes contrajo en ese proceso lo llevó a la muerte el 11 de febrero de 1650. Pero incluso esa conexión final, por trágica que fuera en sus consecuencias, fue elegida, y ese reconocimiento valió más para él que la comodidad. Lo que viene cuando dejas ir lo que ya no te cabe no es el vacío que temes, es el espacio que necesitas. Y ese espacio, si lo habitas con la honestidad que requiere, no tarda en llenarse de una manera que ahora mismo no puedes imaginar, pero que, en algún lugar muy dentro de ti ya presentías. Cuando dejas de forzar conversaciones que ya no tienen nada real que decirse, emerge la claridad de saber con quién realmente quieres hablar. Cuando dejas de justificar tu crecimiento ante quienes no pueden comprenderlo, emerge la energía que necesitas para seguir creciendo. Cuando dejas de reducirte para caber en espacios donde ya no encajas, emerge la versión de ti mismo que siempre estuvo ahí, esperando el permiso que solo tú puedes darte. Cuando dejas de buscar aprobación en relaciones que ya cumplieron su propósito, emerge la capacidad de construir relaciones nuevas desde la plenitud en lugar del vacío, desde la elección en lugar del miedo. Este no es un proceso que puedas acelerar. No hay un atajo hacia la otra orilla.
El luto por lo que se fue necesita el tiempo que necesita. La construcción de lo nuevo necesita la paciencia que necesita. Y la comprensión de que todo este proceso es exactamente lo que debe ser. Ni un error ni una tragedia, sino la manifestación más honesta de una mente que finalmente se atrevió a pensar por sí misma. Esa comprensión llega sola, en silencio, en uno de esos momentos de quietud que ahora quizás todavía te resultan incómodos, pero que con el tiempo aprenderás a reconocer como los más valiosos de tu vida. Descartes pasó noches enteras en soledad absoluta, construyendo el sistema de pensamiento más influyente de la filosofía occidental moderna. No porque le faltaran personas con quienes estar, sino porque entendió que había un trabajo que nadie más podía hacer por él. El trabajo de pensar con honestidad. El trabajo de no conformarse con las respuestas heredadas cuando las preguntas verdaderas todavía no habían sido formuladas. Ese trabajo te pertenece a ti también, y el hecho de que estés aquí escuchando esto es evidencia de que ya lo has comenzado. Si quieres continuar este recorrido con herramientas concretas, con ejercicios de reflexión diseñados específicamente para mentes que están atravesando este proceso de transformación, puedes encontrar nuestra guía de reflexión en el enlace que aparece en la descripción. No para acelerar el proceso, para hacerlo con más conciencia, con más honestidad, con más compasión hacia ti mismo. Y si lo que escuchaste hoy resonó contigo, si sientes que hay más preguntas que respuestas, y que eso es exactamente donde debería estar tu mente en este momento, el video que aparece en tu pantalla es el siguiente paso natural en este recorrido. Se llama 7 señales de que tu mente ya despertó. Y lo que encontrarás ahí no es una lista de características para sentirte especial. Es un mapa para entender en qué parte del proceso te encuentras y qué viene después. René Descartes dedicó su vida entera a demostrar que el pensamiento honesto es el acto más radical que un ser humano puede realizar. No el pensamiento que busca la aprobación de otros, sino el pensamiento que se atreve a llegar hasta el final de la pregunta, aunque lo que encuentre al final cambie todo lo que creías saber. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Y eso, aunque todavía duela, es lo más cercano a la libertad que existe.